Buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que estén oyendo esta pequeña cápsula radiofónica. Mi nombre es Heidi Vianey Corrales Quiñones y soy proveniente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, siendo un poco más específica de la Unidad Académica Preparatoria San Blas. El día de hoy, por parte de mi materia de filosofía, nos pidieron que lleváramos a cabo algún tópico de los problemas existenciales del hombre contemporáneo, en el cual yo elegí hablar sobre la existencia de Dios, ya que este tema, lo queramos o no, nunca tendrá una respuesta correcta, porque así como podremos decir que sí existe Dios, algunas personas dirán que es totalmente falso. Teniendo en cuenta esto, a continuación les expondré tanto argumentos a favor como en contra sobre la existencia de Dios. Además, que para probar su existencia no solo me basaré en los filósofos, sino también de ciertos argumentos religiosos basados en la Biblia que aprueban esta existencia. Para empezar con los puntos a favor, hablaremos sobre lo que dijo Flaubert. Él dijo que Dios está más bien en los detalles, o mejor dicho, Dios está en las leyes de la naturaleza. Él es la gravedad que jala un cuerpo hacia el centro de un planeta. Dios está en la fotosíntesis de las plantas que convierten el dióxido de carbono en oxígeno. Dios está en los instintos de un león que le dictan que debe comer de la carne de otros animales para sobrevivir. El principal dogma de la religión es la fe en la existencia de Dios. En esta parte también conocemos tres principales demostraciones de la existencia de Dios, basados en ciertos filósofos. La primera es la demostración cosmológica. Figura ya en las obras de Platón y Aristóteles. En los tiempos nuevos la defendían Leibniz y Wolff, la cual consiste en que Dios existe como causa primera de todas las cosas y fenómenos. Esta demostración se apoya en la admisión anticientífica de la finitud del mundo en el tiempo y la existencia de su causa inmaterial. En número 2 tenemos la demostración teológica, que fue promovida por Sócrates y Platón y desarrollada posteriormente por los estoicos, la cual habla sobre la naturaleza. Todo está organizado de modo tan racional que esto puede explicarse solo admitiendo la existencia de un ser razonable supranatural que pone en orden todos los fenómenos. Este argumento fue refutado por la teoría evolucionista de Darwin, que hizo ver que racionalidad en la naturaleza viva tiene causas naturales. Y por último, San Agustín adelantó la demostración ontológica, al afirmar que todos los hombres tienen el concepto de Dios como ser perfecto, pero el concepto no puede surgir si no existe en realidad el ser perfecto. Por consiguiente, Dios existe. A continuación, dice que en la Edad Media esta demostración la defendía Anselmo de Canterbury. La endeblez de la demostración ontológica que identifica lo mental con lo objetivamente real es tan evidente que se pronunciaron contra ella no solo los filósofos materialistas, sino también muchos teólogos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. En las diversas doctrinas idealistas se admiten asimismo otras demostraciones de la existencia de Dios, por ejemplo, la genesiológica, la psicológica o la moral. La refutación de las demostraciones de la existencia de Dios en el marco del idealismo pertenece a Kant, el cual afirmaba que Dios era un ser supraexperimental e inteligible, por lo que su existencia es indemostrable. El análisis de las demostraciones de la existencia de Dios muestra que todas ellas padecen de un error lógico. Otro punto que tenemos es la fe ciega, ya que si la fe ciega pues consiste en no tener pruebas de lo que está sucediendo, solamente tú creer. Ahora vamos a pasar con algunos argumentos basados en la Biblia, siendo un poco más específico en la Reina Valera 1960, la cual nos viene una cita en Romanos 1:20 que dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Dios es evidente en la creación. Puede requerir fe
creer que Dios es el creador, pero esta fe está lejos de ser ciega. En la Biblia leemos acerca de Dios hablando a los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Si ustedes quieren tener un poco más de información sobre esto, pueden ver cuando su presencia se manifestó con los israelitas en Éxodo 13:21 o en Éxodo 33 del 7 al 11. O por ejemplo, cuando Él nos dio las escrituras para que podamos conocerlo y confiar de Él. Que eso vendría estando en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Teniendo esto en cuenta, pasaremos a ciertos argumentos en contra y algunos puntos de vista que se hacen. Cabe recalcar que estos argumentos fueron expuestos por ateístas. El argumento número 1 dice: el problema del mal. Si Dios es omnipotente y omnibenevolente, ¿por qué permite la existencia del mal o del sufrimiento? Para esto, las personas religiosas resuelven el problema con una analogía. Según las leyes de la física, el frío como tal no existe, ya que solo existe la ausencia del calor. Por consiguiente, el frío sería un término inventado por el hombre, cuando siente poco calor. Lo mismo ocurre con la luz y la oscuridad, pues físicamente hablando, la oscuridad es solo la ausencia de la luz. De la misma manera, Dios no crearía el mal, ya que el mal no existiría. Solo existiría la ausencia del bien. El argumento número 2 habla sobre el problema del libre albedrío y omnisciencia. Se define al Dios cristiano como un ser que todo lo sabe. Entonces, los seres humanos gozan de libre albedrío. Para tener libre albedrío debemos tener más de una opción, las cuales deberían ser evitables. Esto significa que antes de que uno haga una decisión, debe haber un cierto estado de incertidumbre durante un periodo de tiempo, ya que no conocemos el futuro. Incluso si uno piensa que se puede predecir una decisión, uno suele decir que se tiene libre albedrío, ya que tenemos la opción y potencial, si nosotros queremos, de cambiar de opción antes de que se haga la decisión final. Un ser que sabe todo no puede tener ningún estado de la incertidumbre, ya que sabe sus opciones por adelantado. Un ser que sabe sus opciones por adelantado no tiene ningún potencial de evitar su decisión y por lo tanto carece de libre albedrío. Dios carece de libre albedrío o no es omnisciente. El argumento número 3 habla sobre la paradoja de la omnipotencia de Dios. ¿Puede Dios crear una roca tan grande que Él mismo no pudiera levantar? O si Dios es todopoderoso, ¿podría crear a un ser más poderoso que sí mismo? El argumento número 4 y el último habla sobre la creación de la Tierra y el universo. Si el universo fue creado por Dios, ya que era necesario un creador, entonces Dios tuvo que ser creado por otra entidad, quizá otro Dios, y ese Dios por otro Dios, y así sucesivamente. No sé ustedes qué opinan al respecto de este tema, solamente quiero haberles dejado claro un poquito de nuestras potencias, así como puntos a favor y puntos en contra, y es por parte de ustedes que tomarán la decisión de creer sobre esto o no. Nos vemos en la próxima cápsula radiofónica.